La historia de hoy en Reddit trata sobre mi esposa, quien fingió un embarazo para atraparme matrimonio y luego me culpó por perder al bebé. Ahora está expuesta, humillada, y todos a quienes les mintió no quieren tener nada que ver con ella. ¿Alguna vez has tenido uno de esos momentos en los que toda tu vida se convierte en una broma de mal gusto? Eso era yo, de pie en nuestra cocina, mirando a mi esposa, tratando de procesar las palabras que salían de su boca. Perdí al bebé, dijo con voz baja, como si esperara que me derrumbara en el acto. Simplemente la miré parpadeando. No sabía cómo sentirme. Lo habíamos descubierto hacía solo unas semanas. Todo había sucedido tan rápido. En un momento, ella agitaba una prueba de embarazo positiva en mi cara, llorando lágrimas de felicidad, diciéndome que esto estaba destinado a ser, que nosotros estábamos destinados a ser. Y ahora, así como así, se había ido. Algo no se sentía bien. Había estado allí en todo momento, en cada paso. Me senté a su lado mientras buscaba nombres para el bebé. La escuché hablar sin parar sobre cómo el destino había elegido esto para nosotros. Le froté los hombros cuando dijo que tenía náuseas. Salí corriendo a buscarle lo que necesitara. Pero en el fondo de mi mente, siempre sentí que algo estaba mal. Ahora, viéndola limpiarse una sola lágrima de la mejilla, no podía quitármelo de la cabeza. ¿Cómo?, pregunté, con la voz más baja de lo que esperaba. Ella sorbió por la nariz, negando con la cabeza. No lo sé. El médico dijo que a veces estas cosas simplemente suceden. Algo en la forma en que lo dijo sonaba ensayado. Tragué saliva con dificultad, apoyando las manos en el mostrador para mantener el equilibrio. ¿Cuándo te enteraste? Sus ojos parpadearon, solo por un segundo. Hace unos días. Hace unos días, ¿y me lo estaba diciendo ahora? Exhalé lentamente, tratando de unir las piezas. Quería creerle, de verdad. Pero había algo más en su expresión. No solo tristeza, no solo dolor, sino culpa. Y fue entonces cuando supe que algo andaba realmente mal. Me senté a la mesa de la cocina, mirando a Sofía mientras se secaba las comisuras de los ojos con la manga del suéter. Estaba interpretando a la madre afligida, la mujer destrozada que acababa de perder algo precioso. Y tal vez alguien más le hubiera creído, pero yo no. Algo no estaba bien. ¿Te enteraste hace unos días? Volví a preguntar, manteniendo mi tono cuidadoso, neutral. Ella asintió. Sí, yo solo, no sabía cómo decírtelo. Estaba esperando. Se interrumpió, sacudiendo la cabeza como si estuviera luchando contra un dolor profundo e insoportable. Estaba esperando que tal vez estuvieran equivocados. Dejé que eso quedara entre nosotros. Dejé que el silencio se prolongara. A Sofía nunca le fue bien con el silencio. Efectivamente, empezó a divagar. Es decir, estaba tan emocionada, ¿sabes? Esto era todo de lo que hablamos, todo lo que queríamos. Y luego simplemente desapareció. Nosotros. Seguía diciendo nosotros, como si alguna vez me hubieran dado opción en todo esto. Mi obligue center. Sí, es mucho que procesar. Ella sorbió por la nariz, jugando con el dobladillo de su camisa. Pero podemos intentarlo de nuevo. Mi estómago se revolvió. ¿Intentarlo de nuevo? Como si hubiera perdido algo y quisiera un reemplazo. Algo dentro de mí encajó en su lugar. La línea de tiempo no tenía sentido. Hace unos días se había enterado. Hace unos días. Entonces, ¿por qué no había notado nada diferente? Ella había estado perfectamente bien. Sin tristeza, sin miradas distantes, sin llanto nocturno en la cama. En todo caso, había estado más feliz de lo habitual. Y luego estaba la forma en que lo dijo. No me dijo que había ido al médico y se había enterado. No dijo que había tenido ningún tipo de cita. Simplemente dijo que ellos estaban equivocados. Era demasiado vago, demasiado cuidadoso. Y algo en eso me asustó más que nada. Decidí presionar. ¿A qué médico viste? Todo su cuerpo se puso rígido por medio segundo. Una persona normal no lo habría notado, pero yo sí. Sonrió a pesar de todo. Oh, a la misma clínica a la que fui antes, a la que fuimos juntos. Duro. Sí, esa misma. Mentira. Yo había estado en esa clínica con ella. Recordaba el proceso. Siempre daban papeleo. Siempre imprimían algo, resultados de pruebas, seguimientos de citas, instrucciones. Pero ella no me había mostrado nada. Nada. Y fue entonces cuando la duda se convirtió en certeza. Estaba mintiendo. Todavía no sabía por qué. No sabía cuál era su objetivo final. Pero lo iba a descubrir. Mientras estaba sentado allí viéndola hablar sobre cómo podríamos intentarlo de nuevo, los recuerdos comenzaron a aparecer. Esto no era nuevo. Ella siempre había sido así,
siempre tergiversando la verdad, siempre haciéndose el centro de cada situación. Hubo una vez que me hizo irme temprano de la fiesta de compromiso de mi hermana porque decía tener una migraña terrible. En el momento en que llegamos a casa, estaba desplazándose por Instagram, tarareando para sí misma como si nada hubiera pasado. Cuando la confronté al respecto, dijo, bueno, de todos modos no me estabas prestando atención. Hubo una vez que se peleó con su mejor amiga, Maddie, y juró por todo lo alto que Maddie había dicho algo imperdonable. Más tarde, descubrí que fue Sofía quien inició la discusión. Maddie simplemente no había estado de acuerdo con ella en algo trivial. Se hacía la víctima en todo. Y cuando no podía ser la víctima, se aseguraba de ser la persona más importante en la sala. Incluso en los funerales, siempre encontraba la manera de hacer que el dolor de otra persona se tratara de ella. Decía cosas como, simplemente no sé cómo manejar la pérdida, y luego esperaba que todos la consolaran a ella en lugar de a la persona que realmente había perdido a alguien. Sabía cómo manejar los hilos. Sabía cómo hacer que la gente se sintiera culpable por dudar de ella. Y ahora había hecho lo más extremo hasta el momento. Fingir un embarazo, mentir sobre un aborto espontáneo, y lo peor de todo, culparme a mí por ello. Tenía que ser inteligente al respecto. Si la acusaba directamente, le daría la vuelta al guión. Empezaría a llorar. Empezaría a preguntar cómo podía ser tan cruel. Empezaría a decirle a la gente que la estaba acusando de algo horrible mientras estaba de duelo. No, necesitaba pruebas. Así que esperé. Esperé hasta que se durmió esa noche, luego tomé su teléfono. Siempre decía que las parejas no deberían guardar secretos. Simplemente nunca esperó que yo le diera la vuelta a eso. Tardé menos de 2 minutos en encontrar lo que buscaba. Mensajes de texto entre ella y su prima. Un largo hilo de mensajes de semanas antes de que siquiera anunciara el embarazo. Si no hago algo, me va a dejar. Ha estado hablando de que no está seguro del matrimonio. Pero si le digo que estoy embarazada, no tendrá opción. Ni siquiera es gran cosa. Una vez que la boda haya terminado, simplemente diré que algo salió mal. No lo cuestionará. Sentí que se me revolvía el estómago. Cada duda que tenía, cada sensación de inquietud, todo era real. Y de repente no solo estaba disgustado, sino furioso. Pero no la desperté. No tiré su teléfono al otro lado de la habitación. En cambio, lo volví a poner donde lo encontré. Me deslicé en la cama a su lado y cerré los ojos. Porque ella pensaba que había ganado. Pensaba que me tenía. Pero la verdad, me acababa de dar todo lo que necesitaba para destruirla. Me casé con Sofía porque pensé que la amaba. Es gracioso mirar hacia atrás ahora, dándome cuenta de cuánto de ese amor era solo manipulación, culpa y presión envueltas en devoción. Habíamos estado juntos durante 3 años. Al principio, era perfecta. Era el tipo de mujer que te hacía sentir como si fueras la persona más importante del mundo. Era cariñosa, siempre se aseguraba de que me sintiera necesitado, y de alguna manera siempre sabía qué decir cuando estaba estresado. Ignoré las pequeñas cosas, como que ella siempre tenía que ser el centro de atención. Si salíamos con amigos y yo tenía una conversación que no la incluía, de repente se sentía enferma o excluida. Si alguien más estaba pasando por algo trágico, encontraba la manera de hacer que la conversación se tratara de ella. Era necesitada, pero lo atribuía a la inseguridad. Era exigente, pero pensé que era porque simplemente se preocupaba mucho. Luego, aproximadamente 1 año antes de que nos comprometiéramos, comencé a tener dudas. Estaba en mis últimos 20 años, empezando a pensar seriamente en mi futuro, y algo en Sofía simplemente ya no me sentaba bien. La forma en que esperaba cosas de mí pero nunca daba nada a cambio. La forma en que nunca podía manejar estar equivocada. Pensé en romper con ella algunas veces. Nada drástico, solo esa pequeña voz en el fondo de mi cabeza susurrando. ¿Es esto realmente lo que quieres para el resto de tu vida? Pero cada vez que me retiraba aunque fuera un poco, ella se daba cuenta. Y de repente había lágrimas. De repente tenía tanto miedo de perderme. Y luego, un día, estaba embarazada. Recuerdo exactamente cómo sucedió. Llegó a casa del trabajo con una pequeña varilla blanca en la mano, con los ojos ya llenos de lágrimas de felicidad. Vamos a tener un bebé. Estaba aturdido, feliz, asustado, abrumado, pero sobre todo conmocionado. Pedí detalles, pero ella los ignoró. Me dijo que simplemente se había sentido diferente y decidió hacerse una prueba. Me mostró algunos papeles con los resultados de la prueba, que pasé por alto en ese momento. Sofía me conocía lo suficientemente bien como para saber que si pensaba que estaba embarazada, no dudaría. Nos casamos 1 mes después. Ni siquiera lo cuestioné. Esa es la parte que todavía me carcome.
Nunca pensé que estuviera mintiendo. Y ahora, de pie en nuestra cocina, sabiendo la verdad, no solo estaba enojado. Iba a asegurarme de que pagara por ello. Tenía una ventaja sobre ella. Ella pensaba que ya había ganado. Así que no grité, no peleé, no tiré mi anillo a sus pies y salí corriendo. En cambio, sonreí. Y comencé a sentar las bases para su caída. Había estado moviendo mis activos en silencio. Ella no sabía de la cuenta separada que había abierto hacía meses. No sabía que había pagado las deudas a mi nombre para asegurarme de que no pudiera tocar nada. No sabía que había hablado con un abogado de divorcios en el segundo en que descubrí su mentira y tenía pruebas irrefutables de que había cometido fraude. Porque eso era lo que era esto, matrimonio bajo falsos pretextos. Me había atrapado legalmente usando un embarazo falso, lo que significaba que tenía motivos para la anulación. Sin pensión alimenticia, sin pago, nada. No iba a recibir ni un centavo de mí. Esperé hasta que estuviera lo más cómoda posible. Era un domingo por la mañana. Estaba en su bata de seda, tomando café, desplazándose por su teléfono como si no tuviera ni una sola preocupación en el mundo. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Me senté frente a ella, observando, esperando. Finalmente, hablé. He solicitado el divorcio. Sus ojos se apartaron de su teléfono. Apenas reaccionó. Sí, me lo imaginaba. Sonrió, como si ya hubiera planeado esto. Supongo que deberíamos empezar a discutir los bienes entonces. Sonreí. No es necesario. Su frente se frunció ligeramente. ¿Qué quieres decir? Me recliné, estirando los brazos como si tuviera todo el tiempo del mundo. No hay bienes que discutir. No va a haber un divorcio. Parpadeó, claramente desconcertada. ¿Qué? Coloqué una pila de documentos sobre la mesa entre nosotros. Los mensajes de texto, las compras de pruebas de embarazo falsas, los registros médicos que probaban que nunca había programado una sola cita prenatal. Su rostro palideció. Estoy solicitando una anulación, dije con calma. Porque este matrimonio se basó en el fraude. Y eso significa que no obtienes ni un maldito centavo. Su taza de café se estrelló contra el suelo cuando se levantó de un salto, con el rostro retorcido por la furia. No puedes hacer eso. Ya lo hice. Se abalanzó sobre los papeles, hojeándolos frenéticamente, pasando cada página como si estuviera buscando una escapatoria. Pero no la había. No solo me había mentido, sino que me había manipulado legalmente para que me casara con ella bajo falsos pretextos. Estaba jodida. Su respiración se hizo más pesada. Tú, no puedes simplemente borrar todo un matrimonio como si nunca hubiera ocurrido. Nunca ocurrió, Sofía, la interrumpí suavemente. Legalmente, este matrimonio no existe. Me devolvió los papeles. Ningún juez te va a creer. Arqueé una ceja. ¿Crees que un juez va a mirar un embarazo falso y ponerse de tu lado? Estaba temblando ahora. Pensaba que tenía el control. Pensaba que estaba ganando. Y ahora estaba viendo cómo todo se le escapaba de las manos. Agarró su teléfono. Conseguiré un abogado. Me encogí de hombros. Adelante. Me miró fijamente, esperando que me inmutara, que mostrara alguna señal de que estaba preocupado. No lo estaba, porque ya había ganado. Salió corriendo de la habitación. Escuché sus furiosos susurros por teléfono, probablemente llamando a todos los abogados que pudo encontrar. ¿Pero qué podían hacer? Nada. Se había atrapado a sí misma. Cuando regresó, sus ojos estaban desorbitados. Estás cometiendo un error, siseó. Lucharé contra esto. Me levanté, cogí las llaves y me dirigí a la puerta. Me volví hacia ella una vez, el tiempo suficiente para decir. El único error fue pensar que podría salirte con la tuya. Luego me fui. La dejé que se sentara con eso. La dejé marinar en el pánico. 2 semanas después, estábamos en el juzgado. El día de la audiencia, Sofía llegó vestida para una victoria. Entró a la sala del tribunal como una mujer que estaba a punto de asegurarse su futuro financiero. Un elegante vestido negro, el pelo recogido en ondas perfectas, el maquillaje impecable. No solo parecía segura de sí misma, parecía engreída. Apenas me miró cuando se sentó en la mesa opuesta con su abogado. Su abogado, un tipo demasiado pulido con un traje caro, se inclinó para susurrarle algo al oído. Ella asintió, moviendo el pelo por encima del hombro como si se tratara de una mera formalidad. Pensaba que hoy se trataba de negociar el pago. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Entró el juez y comenzamos. Primero, las formalidades, las preguntas habituales, fecha del matrimonio, fecha de la separación,
si había alguna esperanza de reconciliación. Sofía se sentó allí con aspecto aburrido, como si esto estuviera por debajo de ella. Luego llegó el tema de la división de bienes. El abogado de Sofía habló primero. Su señoría, mi cliente se ha visto en una situación financiera injusta debido a este divorcio. Dejó su trabajo para centrarse en su hogar, creyendo que estaba formando una familia con el señor Carter. Confió en su apoyo financiero bajo la suposición de que su matrimonio se basaba en la confianza. Sofía sintió como si realmente lo creyera, como si fuera una esposa devota que había sido sorprendida por mi decisión de irme. Su abogado continuó. Solicita una pensión alimenticia justa y razonable, así como el 50% de los bienes compartidos, incluidos los ahorros, las cuentas de jubilación y las propiedades inmobiliarias del señor Carter. 50%. Quería la mitad de todo lo que tenía. Mantuve la cara inexpresiva, pero por dentro estaba disfrutando cada segundo de esto. El juez se dirigió a mi abogado. Señor Carter, ¿tiene alguna respuesta? Mi abogado se puso de pie, asintiendo. Sí, su señoría. No estamos aquí para negociar un acuerdo de divorcio. Estamos aquí para solicitar una anulación por fraude. Mi cliente fue manipulado para contraer este matrimonio bajo falsos pretextos. Su esposa afirmó estar embarazada cuando, de hecho, nunca lo estuvo. Tenemos pruebas documentadas de que el embarazo fue fabricado por completo como un plan para presionar a mi cliente para que se casara. La sonrisa de suficiencia de Sofía se desvaneció. Su abogado se puso rígido. Su señoría, nos oponemos a esta afirmación. La base para una anulación por fraude requiere pruebas de que el engaño afectó fundamentalmente a la decisión de casarse. El juez miró a mi abogado. ¿Tiene tales pruebas? Mi abogado entregó una gruesa pila de documentos, capturas de pantalla de los mensajes de texto de Sofía a su prima detallando su plan para fingir el embarazo antes de que siquiera me lo dijera, extractos bancarios que mostraban compras de pruebas de embarazo positivas falsas, registros médicos que probaban que nunca había programado una sola cita prenatal, declaraciones de testigos de personas en las que había confiado, personas que ahora se daban cuenta de que habían sido engañadas. El juez hojeó los papeles lentamente. El abogado de Sofía cogió una copia, la hojeó frenéticamente. Podía ver cómo perdía la confianza con cada página que hojeaba. El juez levantó la vista. Señora Carter, ¿tiene algo que decir al respecto? El abogado de Sofía le susurró algo, probablemente diciéndole que se callara. Pero Sofía era demasiado arrogante para eso. Se puso de pie. Esto es ridículo. Sí, pensé que estaba embarazada, y sí, se lo dije antes de que un médico lo confirmara. Pero eso no es fraude. Eso es solo. Titubeó, buscando las palabras adecuadas. Eso es solo un malentendido. El juez arqueó una ceja. Un malentendido que implicó meses de engaño, pruebas de embarazo falsificadas y coacción financiera. Los labios de Sofía se abrieron, pero no salieron palabras. El silencio en la sala del tribunal era ensordecido. Su abogado finalmente habló. Su señoría, creemos que un divorcio es el curso de acción más apropiado. Una anulación es extrema y no está justificada en este caso. El juez dijo, no estoy de acuerdo. El demandante ha proporcionado pruebas claras y convincentes de que el matrimonio se contrajo bajo circunstancias fraudulentas. La solicitud de anulación es válida. La respiración de Sofía se entrecortó. El juez miró a su abogado. Dada la naturaleza fraudulenta del matrimonio, la señora Carter no tiene derecho a la manutención del cónyuge ni es elegible para la división de bienes. Eso fue todo. Ese fue el momento en que se dio cuenta. No iba a recibir nada. El juez continuó. Dado que se trata de una anulación, el matrimonio se declara legalmente nulo y sin efecto, como si nunca hubiera ocurrido. El mazo golpeó. Así como así, se acabó. Sofía se quedó sentada, congelada en su lugar. Miró los papeles que tenía delante, sus ojos recorriendo las palabras como si de alguna manera pudiera cambiarlas con solo leerlas con más atención. El matrimonio nunca existió. Todo lo que había planeado, todo con lo que había contado, acababa de borrarse. Se volvió hacia mí, con la voz temblorosa. Bastardo. Incliné la cabeza ligeramente. Pensé que querías una familia, Sofía. Todo su cuerpo se puso rígido. Luego cogió su bolso y salió corriendo de la sala del tribunal, sus tacones resonando con fuerza contra el suelo. Esperé un minuto entero antes de levantarme, ajustándome el reloj. Esa parte había terminado. Ahora era el momento de la verdadera venganza. Sofía pensaba que era libre de seguir adelante. Había perdido la anulación, pero ya estaba tramando de nuevo.
La conocía lo suficientemente bien como para saber que intentaría hacerse la víctima. Decirle a la gente que la había tomado por sorpresa, que la había abandonado después de una tragedia, que lo había dado todo por este matrimonio y que no había recibido nada a cambio. No iba a permitir que eso ocurriera. 3 semanas después de que la anulación fuera definitiva, fue notificada una demanda civil por fraude, angustia emocional y daños económicos. La estaba demandando por cada centavo que me había quitado bajo falsos pretextos. ¿El anillo de compromiso? Fraude. ¿La lujosa boda en la que insistió? Fraude. ¿El apoyo financiero que le di mientras interpretaba a la esposa perfecta? Fraude. ¿Los regalos que recibió de familiares y amigos debido a su falso embarazo? Fraude. Tenía recibos de todo, extractos bancarios, testimonios, incluso mensajes de sus propios amigos diciendo lo emocionada que estaba por finalmente atraparme. Sofía no se lo tomó bien. Se presentó en mi casa, furiosa. «No puedes hacer esto», gritó, arrojándome los papeles legales. «Me estás demandando después de todo lo que he pasado». La miré, perfectamente tranquilo. «¿Te refieres a después de todo lo que tú me hiciste pasar a mí?» Su rostro se retorció de rabia. «Solo estás amargado. Esto es acoso». «No, Sofía», dije, apoyándome en el marco de la puerta. «Estos son consecuencias». Estaba temblando. Sabía que no podía permitirse los costes legales además de todo lo demás. Y la demanda no se trataba solo de recuperar el dinero. Se trataba de agotar sus recursos, de asegurarse de que estuviera atrapada en un infierno legal durante meses. Y funcionó. Lo alargó todo lo que pudo. Incluso intentó contrademandar por angustia emocional. El juez la echó a reír de la sala del tribunal. Al final, llegó a un acuerdo. Tuvo que devolverme miles. Y así como así, su red de seguridad había desaparecido. A Sofía le quedaba un último salvavidas, su reputación. Incluso después de la anulación, incluso después de la demanda, todavía tenía gente que creía sus mentiras. Les contaba la misma historia a su familia y a los amigos que le quedaban. Simplemente me dejó después de todo lo que hice por él. Me está demandando solo para castigarme. Está obsesionado con la venganza. Nunca quise mentir, solo entré en pánico, y ahora está arruinando mi vida. Pero la cuestión es que solo se puede mentir durante un tiempo antes de que la verdad te alcance. Yo no la expuse. No tuve que hacerlo. Dejé que lo hiciera ella misma. Fue incluida en la lista negra de los círculos sociales. Los amigos se enteraron de la demanda, la anulación, el falso embarazo. La gente empezó a distanciarse. Nadie quería que se le asociara con un fraude. Incluso su propia familia le dio la espalda. Sus padres dejaron de apoyarla económicamente. Dejaron de defenderla. Estaba completamente sola. Y entonces llegó el golpe final. Sofía estaba arruinada. No podía encontrar trabajo. Ninguna empresa quería contratar a alguien que hubiera fabricado públicamente todo un embarazo para obtener beneficios económicos. Se corrió la voz por los círculos sociales, antiguos colegas, incluso profesionales del sector. Estaba desesperada. Y fue entonces cuando decidí asestar el golpe final. Me atrapó con una mentira. Me obligó a un matrimonio que nunca debería haber existido. Así que me pareció justo atraparla también a ella con una mentira tan convincente, tan perfectamente elaborada, que no la cuestionaría hasta que fuera demasiado tarde. Creé la oportunidad perfecta, una a la que no podría resistirse, una oferta de trabajo falsa. Sabía lo que buscaría. Siempre se veía a sí misma como más importante de lo que realmente era. Nunca solicitaría algo básico. Quería prestigio. Quería poder. Quería ser admirada. Así que me aseguré de que encontrara exactamente eso. Una vacante para un puesto de asistente ejecutiva en una empresa de marketing de alto nivel. Buen salario, excelentes beneficios, una oficina en un edificio de lujo. El nuevo comienzo perfecto para alguien que intenta reconstruir su vida. Creé un sitio web completo de la empresa falsa. Imagen de marca profesional, testimonios de empleados, una página detallada de quiénes somos, correos electrónicos de contacto, respuestas automáticas, todo. Incluso organicé un proceso de entrevista completo. El correo electrónico inicial la invitaba a una primera entrevista telefónica. Un segundo correo electrónico la felicitaba por llegar a la ronda final. Luego llegó una oferta de trabajo formal, con un salario inicial de $85,000 y una bonificación por firmar. Estaba encantada. Me enteré por amigos comunes, cómo había preparado el atuendo perfecto, cómo presumía de que finalmente volvía a ponerse en pie. Se gastó los últimos ahorros en ropa de trabajo nueva, pagó el viaje, les dijo a todos que estaba a punto de hacer su gran regreso.
Se presentó para su primer día. La oficina no existía. La empresa no existía. Se quedó allí, frente a un edificio de oficinas de lujo que no tenía nada que ver con su falso empleador, con su nuevo bolso, su nueva carpeta, su nuevo futuro falso. Y entonces su teléfono vibró. Un último correo electrónico del departamento de RR. Quizá la próxima vez no finjas un embarazo para atrapar a alguien en matrimonio. Estaba completamente humillada. Solo podía imaginar la expresión de su rostro mientras estaba allí de pie, dándose cuenta de que acababa de ser utilizada con más dureza de lo que nunca había utilizado a nadie. Desapareció de las redes sociales después de eso. No más publicaciones, no más imagen cuidada. No le quedaba nada.